Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, además por abrir estos espacios para que podamos reflexionar y conversar en torno a los desafíos que hoy tenemos como sociedad, qué tan preparados estamos para afrontar esos desafíos y qué reglas de juego y qué instituciones hemos venido construyendo para poder ayudarnos a enfrentar esos desafíos. Básicamente hoy lo que yo les quiero proponer es una conversación, una reflexión y en especial un diagnóstico de lo que somos como sociedad. Y para poder hablar de eso, les voy a dar dos momentos. Uno primero es muy rápido mostrarles un poquito un video, una reflexión en torno a eh, esa necesidad que como sociedad hemos tenido de identificar un problema mal, un problema que nos ayude a entender o a justificar todos los males que como sociedad y como país tenemos. Y luego, ya después de esa reflexión, la invitación es a que analicemos un poco como sociedad qué reglas de juego hemos venido configurando para poder enfrentar ese desafío o esos desafíos. Entonces, les voy a poner un videito y luego continuamos con la reflexión. Lo último en noticias. El puente más buscado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos. Esta tarde fue capturado. Los corruptos han mostrado la peor de sus caras. Sí amanece Medellín desde hace 2 semanas. Ese polvillo que deja los buses con el ACP. Propia este flagelo por cuenta de la pobreza, la inequidad, el abandono y la inseguridad. La lista de 25 sacerdotes denunciados por pederastia. La inminente llegada de esta segunda temporada de lluvias, el dólar sigue para arriba y así cerramos la semana. Más reciente audiencia en el proceso penal que se le sigue a Álvaro Uribe por el delito de soborno a testigos. De grabar con IVA la canasta familiar. Le cuento que la inflación llegó a un nivel que no se veía desde marzo de 1999. ¿Y usted cuál cree que es el problema? Hay una realidad que nos ha marcado nuestra evolución, casi que como sociedad y como república, y es que desde el comienzo de la independencia y la configuración de país, Colombia ha vivido en una constante dilema frente a cuál es el gran problema que tenemos. Y ese problema ha evolucionado. Entonces, en algunos años era la eh, potestad de ser liberales o conservadores, si éramos una república centralizada o federal, luego si éramos un país laico, un país devoto, luego si éramos, no sé, de algún partido político en particular, o las FARC, o la corrupción. Y ese gran problema que nos ayuda a justificar todos los males que tenemos como sociedad ha ido evolucionando. Pero hay una realidad. Y frente a esa realidad es la que yo hoy les quiero proponer una reflexión. Una reflexión que no solo es política, sino en especial es deontológica y ética. Para eso, entonces, para entender muy bien ese problema, yo les voy a compartir esta presentación y la idea es que sobre ella empecemos a reflexionar. Lo primero es que más allá de la corrupción, más allá de la centralización del país, más allá de las posiciones ideológicas de quienes nos gobiernan, hoy la humanidad está enfrentando un problema mucho más grande, un problema que no amenaza al planeta, sino que amenaza a un montón de formas de vida que hay dentro del planeta. ¿Por qué? Pues porque la variabilidad climática, el cambio climático, es una constante dentro de un planeta que no deja de ser un ser vivo. La Tierra es un ser vivo que evoluciona, que cambia, que está en constante transformación. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, a partir de los modelos de vida que tenemos, de nuestras prácticas de producción y de consumo, estamos generando tanta energía a través de los gases de efecto invernadero que estamos acelerando esos cambios. Cambios que entonces se deberían de dar en siglos y en milenios, los estamos teniendo en décadas. Y esas transiciones, esa excesiva generación de energía nos está llevando de forma tal a que el planeta se readapte, se transforme. Y en ese proceso de transformación, quienes empezamos a asumir consecuencias y a estar en riesgo como especie, somos los humanos y otros cientos de miles de formas de vida.
Entonces, cuando nos hablan del cambio climático, cuando nos hablan de la crisis climática, lo que tenemos que entender es que el planeta no es el que está en riesgo, el que está en riesgo es la vida humana. Y como es un riesgo de supervivencia, cuesta identificar un problema mayor a ese, no solo en la actualidad, sino en toda nuestra historia como humanidad. Y es desde ahí donde yo les propongo una reflexión que deja un poco de segundo plano todos esos otros problemas que hemos tenido como sociedad. Y ahí vale la pena preguntarse algo y es, ¿qué tan preparados estamos como sociedad, como Estado, como país para enfrentarnos al mayor desafío de la historia de la especie humana? Eso es lo que vamos a reflexionar en esta presentación. Para eso tenemos que entender un poco y caracterizar cuáles son los alcances de la problemática que hoy tenemos. Y resulta que esa problemática que está generando el calentamiento global, que está generando la crisis climática que hoy vivimos, se resume y lo han resumido así la ONU, el IPCC, varios organismos multilaterales que se encargan de trabajar temas de clima, de cambio climático y en materia ambiental en términos generales en algunos sectores. ¿Cuáles sectores? Primero, el sector transporte y movilidad, la forma como la humanidad se está movilizando. Una forma que depende en su mayoría de combustibles fósiles. El vehículo, los aviones, el sistema de navegación marítima, casi todos dependen en su mayoría de sistemas de combustión fósiles. Sistemas de combustión que son uno de los mayores generadores de gases de efecto invernadero del mundo y que por ende está generando una contaminación altísima. ¿Cuál es entonces la apuesta? Que debemos de empezar a transformar esas formas de movilizarnos y empezar cada vez a buscar alternativas, por lo menos dentro de las zonas urbanas, mucho más amigables con el medio ambiente, a través del uso del transporte público, pero que ese transporte público además sea a través de energía eléctrica, que utilicemos también las bicicletas, las rutas camineras. La mayoría de la gente tiene que hacer desplazamientos muy cortos, entonces, en su día a día. Entonces, lo que se busca es que puedan utilizar para esos desplazamientos las rutas camineras y ya los desplazamientos que sean mucho más largos hacia el trabajo, hacia otro lado de la ciudad, pues que lo hagan en transporte público. ¿Cuál es el otro sector que hoy genera un gran problema para la humanidad y alimenta este gran problema de calentamiento global y de crisis climática que hoy tenemos? La generación de residuos. Los residuos sólidos son la tercera fuente de generación de gases de efecto invernadero del mundo. Esto se da básicamente a dos cosas. Primero que todos, o en su mayoría en el planeta, tenemos una tendencia a generar modelos de economía lineal donde producimos insumos, producimos productos, los consumimos y luego los desechamos y no hemos sido capaces de reincorporar esos insumos o esos productos que consumimos en un ciclo circular donde puedan ser reutilizados, reaprovechados y reciclados. Ahí la humanidad lo primero que debe empezar a hacer es entender que la mayoría de los residuos que genera el planeta son residuos orgánicos, residuos que fácilmente se pueden compostar, generar y convertirse en abonos, pero también darle mayor fuerza a los procesos de reciclaje para que cada vez tengamos que depender menos de rellenos sanitarios e incluso, ¿por qué no?, podamos empezar a soñar con desaparecer los rellenos sanitarios. Tenemos además la generación de energía, la forma como generamos energía para mover el mundo, bien sea a través del gas, del carbón, del petróleo. Entonces ahí aparece la necesidad de generar transiciones energéticas muy rápidas a través de energía eólica, solar, hídrica, que puedan generar menores impactos en materia ambiental. Y están todos los procesos de adaptación y gestión del riesgo, porque hay una realidad y es que la humanidad cada vez en los lugares donde se asienta tiene que padecer más las consecuencias del cambio climático. Entonces es necesario que esas ciudades, esos territorios donde nos estamos asentando, cada vez tengan mayores acciones de adaptación y de mitigación frente al cambio climático. También están todas las apuestas del desarrollo rural, cómo hacemos para generar la alimentación del mundo, pero no en el proceso de destruir los ecosistemas, los bosques, las selvas que tenemos que conservar, porque no solo son los pulmones del planeta, sino que ahí se alberga la biodiversidad y la vida silvestre en su mayoría del planeta, donde además empezamos a incorporar dentro de los modelos de
diseño y de planeación de las ciudades, de la planeación urbana, esquemas para que la conservación y el desarrollo no sigan siendo antagonistas, cómo hacemos para equilibrar esas dos cosas. Y por último, todos los procesos socioculturales que nos lleven como ciudadanos, como sujetos, a entender que el planeta es un ecosistema frágil, que es nuestro hogar, es una casa común y en ese sentido debemos de empezar a cuidarla y por ende acoplar nuestros estilos de vida, de producción, de consumo para que sean mucho más armoniosos con el planeta. Básicamente, hoy lo que nos dicen todos los expertos científicos es que tenemos que ajustar todos estos 7, 8 aspectos del planeta para poder empezar a combatir el cambio climático. Ahora bien, entonces viene de nuevo la pregunta. Frente a este desafío, frente a estos cambios que tenemos que adaptar y ajustar para el país, ¿qué tan preparados estamos como sociedad? ¿Qué reglas de juego, qué instituciones, qué normas hemos definido y qué tanto nos preparan para poder enfrentarnos realmente a estos desafíos? Yo les voy a proponer entonces que hagamos un análisis de cómo es nuestra colombianidad, cuáles son nuestras características sociales y en ese sentido, pues entonces miremos qué tan preparados estamos para afrontar esta crisis ambiental. En ese sentido, lo primero que habría que decir es que la sociedad colombiana es una sociedad donde las reglas de juego que se han diseñado constantemente han estado en una dicotomía entre el fin justifica los medios o los medios son tan importantes como el fin. Así como lo recrea la imagen, al final es un dilema constante entre lograr los objetivos, entre el éxito y la ética y las formas de juego. Para entender un poco mejor este proceso, vamos a analizar la colombianidad desde varios aspectos, desde la forma y desde el fondo de nuestra sociedad. Para poderlo entender, entonces vamos a revisar cuáles son nuestras reglas de juego, cuáles son los métodos que hemos definido como sociedad, en ese sentido, qué instituciones hemos construido y por último vamos a tener algunas conclusiones. Lo primero que hay que revisar y que nos lo ayuda a recrear muy bien es este mapa de calor donde se mide la percepción ciudadana frente a niveles de corrupción. La gente que tan corrupto cree que es su país. Y si ustedes revisan, se dan cuenta que Colombia es un país que está en una media alta a nivel mundial, donde la mayoría de ciudadanos percibe que hay un nivel de corrupción muy alto. Pero habitualmente esa corrupción la hemos asociado a lo público. Es decir, la gente suele entender de forma muy prejuiciosa, pero también muy a priori, que todo lo que es público, todo lo que marca las instituciones, el Estado, el sector público, la política además, es corrupto. Pero miremos algunas cifras. Por ejemplo, Colombia es el séptimo país donde hay mayor fraude empresarial. Y ahí empezamos a ver una realidad, y es que la corrupción no solo es un fenómeno exclusivo de lo público, también en lo privado hay muchísimos porcentajes o muchísimos niveles de corrupción. Corrupción que además ha sido famosa por varios escándalos durante varios años, durante varias décadas, que nos han demostrado que no, que la corrupción no es exclusiva del público, de lo político, del sector estatal, sino que la corrupción también está incluida dentro de la esfera privada, dentro de las dinámicas empresariales. Miremos otra cifra. Por cada ciudadano que respeta las normas de tránsito, hay 3 que las infringen. Entonces, ojo, ¿cómo así? Al final, entonces, la corrupción no es solo un asunto de lo público ni de lo privado, también está muy presente en nuestras vidas. Y no solo con infringir las reglas de tránsito, cuando el señor de supermercado se equivoca, me devuelve de más y yo me quedo callado, cuando tengo que hacer una fila y me meto, cuando no respeto las reglas de convivencia de una comunidad, cuando intento hacerle trampa al profesor para ganar un examen. Entonces, al final, uno lo que empieza a entender es que la corrupción, el incumplimiento de las reglas de juego, está muy presente en nuestra cotidianidad, en todas las esferas, en las esferas públicas, en la esfera privada, en lo íntimo, en lo cotidiano.
Y lo más crítico nos lo muestra esta cifra y está asociado a los niveles de impunidad. En ese sentido, entonces, al final terminamos creando un círculo vicioso donde percibimos que todo es corrupto. Además, incorporamos esas prácticas de corrupción en nuestra cotidianidad y no hay un castigo. Eso nos termina generando una dinámica donde al final entonces romper las reglas de juego, no respetar las reglas de juego, termina siendo mucho más beneficioso, termina generándose un estímulo para no cumplir las reglas de juego. En ese sentido, entonces, vale la pena preguntarse qué reglas de juego, qué normas, qué tipo de normas hemos definido como sociedad para regularnos, para generar una convivencia a partir de esta realidad. Entonces, miremos algunas cifras, miremos algunas características. Primero, en Colombia, en todo nuestro sistema jurídico, hay una tendencia muy fuerte a creer que los mayores desafíos de la sociedad se resuelven expidiendo normas. Es decir, aumentan los asesinatos, pues saquemos una norma que prohíba matar. Aumentan los robos, saquemos una norma que prohíba robar. Aumenta la corrupción, saquemos una norma que prohíba pues, ser corrupto. Aumentan los conductores que están manejando un estado de alcoholemia, de ebriedad, pues saquemos una norma que prohíba conducir borracho. Y en últimas, hemos caído en una dinámica donde la norma tiene un poder simbólico relativamente bajo. Es decir, estamos expidiendo leyes de papel, leyes que no tienen un gran impacto, porque ¿quién dijo que se necesita una norma que prohíba matar? ¿Quién dijo que se necesita una norma que prohíba robar? Son cosas que al final terminan siendo de sentido común, son reglas básicas de convivencia. Y en el país, en ese sentido, hemos caído en un grave error creyendo que todos los problemas se solucionan expidiendo una norma. Asimismo, tenemos un Estado que tiene una dualidad gigante, una dualidad donde en algunos sectores, en algunas zonas es un Estado muy fuerte, un Estado garantista, incluso con dinámicas asistenciales muy intensas, y en otras es un Estado prácticamente inexistente. Entonces no es lo mismo hablar de Estado colombiano, no es lo mismo hablar del gobierno en Bogotá, en Cali, en Medellín, en las principales ciudades del país, a hacerlo en las zonas más rurales y más periféricas, en los municipios más pequeños, en las zonas más apartadas. Recordemos además que eh, el 80% de la población de Colombia vive en una tercera parte de su territorio. Es decir, 2/3 del territorio están prácticamente abandonadas a las dinámicas que imponen incluso otros actores que intentan suplir al Estado en esas zonas. Y en ese mismo sentido, cuando vamos a ver nuestra constitución política, la constitución política de 1991, encontramos que existe un profundo desequilibrio, un desequilibrio muy fuerte entre derechos y deberes. Somos una sociedad que por la realidad histórica de vulneración de derechos humanos, de conflicto interno, ha generado unos marcos jurídicos tan garantistas que desde la norma lo que tenemos es un desequilibrio, donde hay muchos derechos, hay muchas garantías y solo un artículo asociado a deberes. Es decir, somos una sociedad que desde lo institucional se ha vuelto tan garantista que incluso hasta castigar a quienes incumplen la norma se vuelve muy difícil. Es decir, cuando el Estado coge a alguien que estaba robando, a alguien corrupto, el sistema de garantías es tan fuerte que es muy fácil que esa persona termine impune porque darle cumplimiento a todos esos niveles de procedimientos para condenar a esa persona es muy difícil de garantizarse. En ese sentido, entonces, vale la pena preguntarse por nuestros métodos y luego de entender cuáles son los niveles de convivencia que tenemos no solo con la corrupción, sino cómo socioculturalmente hemos ido identificando y construyendo las
dinámicas para no respetar las reglas de juego, para además entender qué tipos de normas hemos venido constituyendo en el país. Es valioso que nos preguntemos ahora qué métodos hemos venido definiendo. En ese sentido, miremos algunas cifras. El 80% de los empresarios opinan que los negocios se aprenden por la experiencia, no por la academia. Somos en ese sentido una sociedad en la que el conocimiento académico no se ha puesto dentro de la prioridad de nuestros valores como sociedad. Incluso es aún común, era mucho más común en la generación de nuestros padres, pero aún es muy común que en algunas zonas le digan a los jóvenes, no, ¿usted para qué va a estudiar? No, póngase a trabajar, que el estudio no sirve para nada. Y en ese mismo sentido, cada vez es más común, por ejemplo, que lleguen a lugares de trabajo, que llegue una persona muy preparada, pero mucho más joven que alguien que ya lleva en la entidad mucho tiempo y esta persona mayor, lo desvirtúe por su juventud. Así esté muy preparada, así tenga muchos estudios, pues al final la experiencia, lo empírico, el proceso termina siendo mucho más valioso que los niveles de formación. Y eso también en parte obedece a que dentro de nuestra sociedad formarse, el conocimiento no sea una prioridad, sino que esa prioridad esté mucho más marcada por la generación de riqueza, por ejemplo. El 67% de los empresarios considera que el cumplimiento de los acuerdos no es tan importante como el éxito del negocio. Y aquí, al final, lo que tenemos es un dilema ético, un dilema donde no solo para los empresarios, sino en general para la sociedad, que aquí entramos todos, desde los políticos, los académicos, hasta los ciudadanos en general, eh, entendemos que lo más importante es el éxito. Lo más importante culturalmente, nos lo han vendido así, es el fin y no los medios. Es que yo logre el propósito, no importa qué tenga que hacer para lograrlo. Otra cifra, por ejemplo, el año pasado se evadieron más de 70 billones de impuestos de renta. Solo 3.500 de las 800.000 sociedades registradas pagaron impuestos. Y aquí se sigue retroalimentando ese círculo vicioso del que hablamos ahora. Porque mucha gente dice, ¿yo para qué voy a pagar los impuestos para que se los roben? Pues mejor me quedo yo con mi plata. Hasta un montón de reglas de juego o trampas tributarias que se han ido definiendo, que nos dicen, no, pues más bobo el que pague, el que pague lo que tiene que pagar, ¿no? No, yo soy muy vivo, yo soy muy hábil y yo le hago trampa al Estado y me gano esa plata. Y aquí vale la pena recordar, en especial para la gente que es de Antioquia, para la gente que es Medellín, cómo culturalmente nos han vendido esa idea de que ser más hábil, ser más eh, vivo, ser más avispado. Para quienes no sepan qué es avispado, pues es como esa persona que siempre tiene la capacidad de timar a otro, que tiene la capacidad de eh, eh, pasar por encima de otros y sacar provecho de la situación, ¿cierto? Entonces, eso que entre comillas nos lo han vendido como una habilidad, como algo positivo, no es nada distinto a ser una persona que rompe las normas de juego. Y eso lo vemos no solo en la evasión de los impuestos, eso lo vemos también cuando intentamos darle dinero a un agente de tránsito o a un policía para que no nos castigue, cuando intentamos darle un regalo a un jefe o a un maestro para que nos beneficie con alguna decisión. Entonces, ahí realmente lo que empezamos a ver es que como sociedad tenemos grandes rupturas éticas que lo que han generado es una especie de vulnerabilidad institucional, de fragilidad de las normas, donde no estamos dispuestos como sociedad a respetar esas reglas de juego que son las que garantizan esos niveles de convivencia como sociedad. Una de cada 4 botellas de licor que se consumen están adulteradas y en partes de Medellín, por ejemplo, el licor que se consume, el, el licor eh, tradicional de Medellín es el aguardiente. Hay en comunas completas, en zonas completas de la ciudad,
donde ese licor que se consume es ilegal. Y muchas veces ese licor ilegal es producido por la misma gente que trabaja en las fábricas de licores del departamento. Y la gente lo compra porque resulta más barato. Eh, y en ese sentido lo ven como un acto, vuelvo, insisto, de viveza, una habilidad para una cualidad, como, venga, es una proeza, yo lo conseguí las cosas más baratas, aunque sé que no son legales. Pero no solo, vuelvo, insisto, pasa con el licor, pasa con las cuentas de Netflix en las ciudades. Es común ver en los postes del alumbrado público cuentas de gente que invita a dividir las cuentas de Netflix, pero también pasa con ropa de marcas de lujo que la gente te la vende mucho más barata, pero es porque no es original, pero a la gente eso no le importa. Entonces ahí no hay un dilema frente a los derechos intelectuales, a los derechos de autor de la marca, sino que la gente lo único que quiere es comprar ropa de cierta marca más barata. Eso le resulta, vuelvo, insisto, como una proeza, y al final no hay un dilema ni un cuestionamiento ético frente a efectivamente lo que somos como sociedad y la necesidad de cumplir las reglas de juego. En el país, 1 de cada 8 millones de hogares tiene conexiones ilegales de servicios públicos. Y no es un tema de capacidad económica. Hoy en toda la zona de la costa de Colombia, por ejemplo en Barranquilla, que es quizás la ciudad donde más se ve esa problemática, hay un gran debate frente a la calidad de los servicios públicos, en particular el servicio de energía. Y lo que más ha agudizado esa problemática en la calidad de los servicios de energía es el alto nivel de contrabando en las conexiones de esos servicios de energía. Y se debe no solo a un tema de capacidad de recursos, insisto, también se ha visto como en zonas muy exclusivas, unidades completas de barrios de estrato alto, la gente no está pagando los servicios públicos, sino que se conecta de forma ilegal, se conecta bajo la lógica del fraude. Y lo hace básicamente porque no hay disposición a pagar por un servicio que se consume. Y no se paga no porque el servicio no sea bueno o esté en dilema de calidad, sino porque se considera una habilidad hacer esa trampa y ahorrarse esos recursos. En ese sentido, y entendiendo ya un poco nuestros métodos, las reglas de juego que hemos definido, entremos a analizar qué tipo de instituciones hemos construido. Primero, tenemos instituciones muy frágiles técnicamente, donde ese principio de Adán y Eva es muy fuerte. Un principio que básicamente lo que refiere es a que cada vez que llega un nuevo gobierno, eh, se parte de ceros, como si antes no existiera nada, y se rompen completamente los procesos. Entonces, claro, cada vez que cambia una alcaldía, cada vez que cambia una gobernación, cada vez que llega un presidente nuevo, pues la política social del país cambia, la política de salud del país cambia, la política de seguridad del país cambia, la política internacional del país cambia. Entonces, cada 4 años es un reseteo de las prioridades del Estado, y así es imposible construir procesos. Altos niveles de choques de poder entre las instituciones. Aquí vale la pena analizar dos variables. Lo primero es que las instituciones, en especial públicas del país, suelen ser muy personalizadas. Es decir, cuando llega una persona, no sé, a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Presidencia, a un ministerio, esa persona llega con su agenda. No es la institución la que pone la agenda, sino que es la persona la que pone la agenda. Y en ese sentido, entonces, cada vez que esa persona sale del poder, cada vez que llega una nueva cabeza a una institución, pues la agenda cambia. Pero también, como las instituciones se personalizan tanto, cuando la agenda del contralor se sobrepone con la del fiscal, pues termina estando la fiscalía y la contraloría en choques. Terminan estando las cortes en choques con el presidente cuando las agendas de estos se ven en conflicto. Entonces, las instituciones no respetan la división de los poderes, las instituciones no respetan las autonomías,
porque las agendas y las dinámicas de esas instituciones no dependen de su misionalidad, sino de la agenda de quien las lidera. El diseño institucional no responde además a un principio de buena fe, es decir, es muy común ver y percibir, no solo desde el Estado central, desde el gobierno nacional, sino también desde los municipios, desde las ciudades más pequeñas, como existe una idea y es que cada vez que alguien llega a lo público, llegas a robar, llegas a lucrarse, llegas a beneficiarse. Y en ese sentido, los servidores públicos, los funcionarios, tienen constantemente que estar demostrando su inocencia. Tienen que estar demostrando que son personas probas, porque existe de forma generalizada una idea de que quien llega a lo público no llega a servir, sino que llega a servirse. Hay otra gran realidad y es que los técnicos, que las personas de carrera administrativa siempre están subordinados a las decisiones y a los intereses de los políticos, que son quienes ocupan los cargos más altos dentro del Estado. Entonces, siempre ese rol técnico, esa mirada institucional, ese soporte de los procesos que está en los servidores públicos, está subordinado a las decisiones de los políticos y a los intereses de los políticos. Y por último, los tiempos de las instituciones son muy distintos a los tiempos de los ciudadanos. Cuando un habitante de un territorio ve que la calle tiene un hueco y necesita que se pavimente inmediatamente, cuando la gente ve que un árbol se cayó y tapó la vía, cuando la gente ve que un jardín está deteriorado, una zona verde está descuidada, la gente quiere soluciones inmediatas, pero el Estado, por su diseño, por sus controles, por su eh, eh, por las normas que lo reglamentan, es muy lento para poder actuar, para poder contratar, para poder ejecutar obras, para poder darle soluciones a la gente. Y en ese sentido, entonces, siempre hay una ruptura entre las expectativas y las demandas de los ciudadanos y la capacidad de respuesta del Estado. Esto al final lo que aumenta es los niveles de insatisfacción y de legitimidad, disminuyen los niveles de legitimidad de las instituciones públicas. ¿Qué otra característica tienen nuestras instituciones? Existe una amplia distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Esto en particular también se explica mucho por una realidad, y es que en Colombia el voto es un voto programático, es decir, la gente cuando vota por un alcalde, por un gobernador, lo que está es votando por un programa de gobierno. Por eso, si ese alcalde, ese gobernador es apartado de su cargo, el gobierno sigue porque la gente votó fue por las propuestas de esa persona. Eso desde la norma dice, el voto es programático, pero cuando uno va e indaga con los ciudadanos se da cuenta que la mayoría de la gente no votó por un programa, es más, la mayoría de la gente ni conoce el programa ni se lo leyó, la gente vota es por una persona, porque esa persona le cae bien, porque esa persona siente que si gana lo podría beneficiar, porque siente que si gana el otro las cosas podrían ir peor, o porque simplemente el rival de esta persona no le cae bien. Entonces, al final, son muchas las variables, pero la gente termina votando es por las personas. Y en últimas, entonces, al final lo que encontramos es un escenario donde la gente vota por una cosa y elige otra completamente distinta. Por eso es que existe tanta insatisfacción frente a nuestros políticos, porque un político, por quedar bien en un discurso, en campaña, dice algo, pero cuando uno va y mira sus propuestas y su programa de gobierno, decía una cosa completamente distinta. Entonces, un político en campaña perfectamente puede decir que no va a subir impuestos, pero cuando vas y lees su programa de gobierno, pues sí los va a subir, proponen subirlos. Y por eso es que cuando llega, los eligen, están obligados a cumplir su programa de gobierno, hacen lo que dicen sus programas de gobierno y eso muchas veces no coincide con lo que ellos decían en sus manifestaciones en campaña. Entonces hay una constante distancia entre lo que dicen los políticos y lo que efectivamente hacen. Resulta mucho más problemático ser descubierto que incumplir la ley. Y ojo, que esto no solo aplica para lo público, eso aplica en general. Hoy el problema de nuestra sociedad no es que hagamos trampa,
no es que cobremos porcentajes por adjudicar una obra. Hoy el problema no es que acomodemos las licitaciones o los contratos. Hoy el problema no es que el empresario vaya y haga acuerdos de coimas por los contratos. Pero también hoy el problema no es que yo haga trampa en un examen. Hoy el problema no es que me pase un semáforo en rojo. Es más, hoy el problema no es que traicione a mi pareja. El problema es que me pillen haciéndolo. El problema es que me identifique, alguien se dé cuenta de cómo acomodé la licitación, que alguien se dé cuenta cómo le pagué al otro para que me beneficiara, cómo le pagué a un juez para que me beneficiara, le pagué a una autoridad de tránsito, le pagué a un policía, cómo le hice trampa al profesor, cómo traicioné a mi pareja, a mi familia. Hoy el problema es, vuelvo, insisto, que la gente se dé cuenta, ser descubierto. Y ahí, de entrada, pues ya tenemos un desequilibrio ético muy agudo, porque realmente lo que debería de ser problemático es incumplir las reglas de juego, es irrespetar las reglas de juego, no ser descubierto. Hay otro grave problema que tenemos dentro de nuestras instituciones, otra grave característica que tienen nuestras instituciones, es que está muy mediada por un conflicto de interés donde es muy fuerte o se presenta de forma muy fuerte las puertas giratorias. Es decir, es común ver cómo alguien que trabajaba en un banco, alguien que trabajaba en una constructora o en un gremio constructor, luego pasa a ser el ministro de obras o pasa a ser el ministro de comercio o el de hacienda, como alguien que trabajaba para el gremio de transportadores pasa a ser el ministro de transportes. Y en esas transiciones es muy posible que cuando esa persona termine su cargo público regrese a esos gremios, regrese a esas empresas. Y ahí al final queda un gran cuestionamiento en el aire y es si esa persona durante ese ejercicio público está buscando beneficiar a sus jefes que pronto volverán a ser sus jefes o están realmente beneficiando a la ciudadanía, al país. ¿Cuál será realmente su prioridad? Si beneficiar a su sector, a su empresa o beneficiar a, a toda la ciudadanía, al país, si trabajan realmente por el beneficio común. Ahí es un asunto, ese realmente es un asunto muy complejo porque ese conflicto de intereses cada vez se agudiza más, porque existe una falsa idea de creer que las personas más idóneas para ejercer esos cargos públicos pues son las que están en esos mismos sectores, pero no hay un órgano de contrapesos que busque realmente garantizar que no haya conflicto de intereses en esas transiciones y que además no haya un beneficio particular, que no se direccione la agenda de las entidades públicas para ciertos gremios y para ciertas empresas en particular. Y a lo último, empezamos a encontrar a partir de todas estas variables que es muy común ver cómo personas llegan al servicio público a buscar y a identificar cómo el propósito no es el servicio, sino el beneficio, pero no el beneficio común, sino el beneficio propio, el beneficio de su círculo, el beneficio de su sector, el beneficio de su gremio. Y ahí empieza a agudizarse con mucha fuerza un grave dilema y es el de realmente la vocación de servicio que tienen nuestros servidores, la vocación de servicio que tienen nuestros líderes y la vocación de servicio que tienen los políticos que nos gobiernan. Al final, entonces, estamos en un régimen desde nuestras reglas de juego, desde nuestros métodos y desde nuestras instituciones caracterizado por una ruptura entre lo legal, entre lo moral y lo cultural. Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué resulta legal? Sacar la basura, sacar los residuos en los horarios definidos. ¿Qué es legal? Por ejemplo, tener los permisos, licencias ambientales, pagar los impuestos. Es completamente legal. ¿Qué es culturalmente aceptado en nuestro país, en nuestra sociedad? Por ejemplo, ocupar o apropiarse del espacio público. Que un vecino se quedó sin trabajo, pues hombre, es normal que saque
un fogón, que saque algo al espacio público, intente vender comidas para poder sobrevivir. Es más, muy posiblemente todos vayamos y le compremos a esa persona porque además hay que ser solidarios. El problema es que esa persona se está ocupando, se está apropiando del espacio público, que es moralmente aceptado el maltrato animal. Como esa ave estaba haciendo demasiado ruido, no me dejaba dormir, pues voy y la maltrato. O veo una rata que me resulta muy fea, muy desagradable, como voy y la maltrato. Claro, es que qué susto, me asusta, me pueden atacar. Justificar el incumplimiento de la norma. Claro, es que yo estaba mal parqueado, pero me demoraba 5 minutos. O yo me pasé el semáforo en rojo, pero es que no venía nadie. O yo me tomé una copita, pero pues yo manejo bien, ¿no? No hay ningún problema. Yo manejo mejor alcoholizado, yo manejo mejor tomado, yo manejo mejor pedo que sobrio. Que es culturalmente aceptado, no tener, por ejemplo, la técnico-mecánica, que es este requisito que se le piden a todos los carros para certificar que están bien técnicamente. En el país, cerca del 65% de los carros no tienen esa norma, no la pagan, no están al día con la técnico-mecánica, que vuelvo, insisto, es esa norma que garantiza que su vehículo está en óptimas condiciones para rodar. ¿Y por qué la gente no lo tiene? Pues ¿por qué? Porque eso, ¿para qué? Eso es una bobada. Yo el carrito lo lavo cada 8 días y el carro se ve bonito. Y el ruidito que tiene es una bobada. Eso uno no le para bolas y el carro anda bien. ¿Qué otro asunto es cultural y moralmente aceptado? Ofrecer regalos para ganar favores. Pues, hombre, llevarle un detalle al profesor, ya que me estoy quedando en la materia, para que me dé otra oportunidad. Llevarle un regalo a mi jefe para ver si me da el permiso que tanto le estoy pidiendo. Llevarle un regalo a este servidor público a ver si me ayuda con la información que necesito para poder ganarme la licitación. Ya lo último, entonces vale la pena generar algunas conclusiones frente a lo que somos como sociedad y responder a esa pregunta que les hacía al inicio. ¿Qué tan preparados estamos como sociedad para enfrentar ese gran desafío que hoy tenemos, que es el cambio climático, la crisis climática? ¿Qué tan preparados estamos desde nuestras instituciones, desde nuestras reglas de juego, desde nuestros métodos para cohesionarnos como sociedad, para resolver ese gran desafío? Lo primero que tenemos que entender es que la forma y el fondo son igual de importantes. Esa cultura del atajo, esa idea cultural, esa falsa cualidad que nos han vendido de ser más habilidosos, de traicionar la norma, de no respetar las reglas de juego, no llevan sino al caos y a la anarquía, llevan al desorden y al incumplimiento de las normas. La forma y el fondo son igual de importantes. Respetar a los vecinos y la forma como lo respeto es igual de importante. Buscar salir adelante, progresar, es igual de importante a la forma y a los medios que utilice para salir adelante. Entonces, al final, una sociedad solo es viable si garantiza que los ciudadanos respeten las reglas de juego que tenemos, que respeten las leyes. Y para eso es muy importante equilibrar los derechos que tenemos, pero también los deberes. Es importante entender que tenemos derechos, que debemos de reclamarlos con fuerza, con contundencia, pero también ser sujetos de deberes. Entender que tenemos deberes y que esos deberes también hay que garantizarlos con la misma fuerza y con la misma contundencia. Otra cosa que tenemos que entender es que conservar y desarrollar no son antagonistas. No podemos seguir creyendo que el desarrollo es antagonista de la conservación, es decir, el gris, el desarrollo de una ciudad es todo lo que implique cemento, todo lo que implique transformar el verde y que el verde es lo antiguo. No, es perfectamente viable y posible lograr conservar los territorios, conservar nuestros ecosistemas y a la vez desarrollar. Hay una falsa idea que dice que para tener calidad de vida hay que destruir lo verde, destruir la naturaleza, y no, todo lo contrario. Para poder seguir teniendo calidad de vida, tenemos que conservar el verde, la ruralidad, y ya Singapur nos lo viene demostrando, ya algunas ciudades del Medio Oriente nos lo vienen demostrando, cómo
conservando nuestros territorios, entendiendo que las ciudades no son solo territorios para los hombres, para las personas, sino que son territorios, son ecosistemas que debemos de cuidar, porque en las ciudades también hay otras formas de vida. Hay aves, hay animales silvestres, hay animales que son fundamentales. Por ejemplo, los polinizadores. Los polinizadores generan casi el 70% de los alimentos del mundo. Y en ese sentido, entonces, no hay justificación para que ataquemos a esas abejas, para que ataquemos a esos murciélagos, ataquemos a esas avispas, porque de ellos depende nuestra alimentación. Así entonces, como no vamos y le echamos agua caliente a un vecino, pues tampoco le tenemos por qué tirar agua caliente o atacar a una vecina abeja. Hay que respetar. Y en ese sentido, entonces, debemos entender que la conservación y el desarrollo tienen perfectamente un equilibrio. Por otro lado, es fundamental que entendamos que el camino tiene que ser democratizar los conocimientos. Cada vez hay mayor disposición a trabajar los temas ambientales, cada vez hay mayor sensibilidad por los temas ambientales. Un ejemplo fuerte son los niños. Los niños cada vez tienen mayor sensibilidad por los temas ambientales y en eso la televisión ha jugado un papel muy importante. Entonces, claro, uno ve cómo un niño tiene mayor sensibilidad con los animales que las personas adultas. Pero hoy todavía hay un gran vacío entre la sensibilidad de la gente por los temas ambientales y poder saber cómo solucionar los problemas ambientales. Y por eso es tan importante democratizar los conocimientos ambientales, enseñarle a la gente cómo hacer parte de la solución y no del problema. Desde acciones muy sencillas como desconectar los electrodomésticos cuando no los estamos utilizando, cuidar y proteger el recurso hídrico, buscar no contaminar, buscar no destruir zonas verdes, no atacar ni violentar los animales, bien sea los animales domésticos como los animales silvestres. Son muchísimas las formas que hay para poder hacer parte de la solución y no del problema ambiental. Buscar cada vez movilizarnos menos en vehículos particulares y utilizar cada vez más el transporte público o medios alternativos como la bicicleta, como caminar. Entonces son muchas las variables que tenemos que empezar a buscar cómo democratizarlas para que cada vez la gente sepa cómo hacer parte más de la solución y no del problema ambiental. Otra realidad es que las generaciones jóvenes esperanzan, cada vez hay mayor sensibilidad y compromiso por los temas ambientales por parte de los jóvenes. No a comprar cosas innecesarias, reciclar, aportar a causas ambientales, son ejemplos de cómo cada vez los jóvenes tienen mayor compromiso ambiental. ¿Cuál es el problema? Es que yo sí creo que todos los sectores en general cada vez vienen profundizando más su compromiso ambiental, pero vamos a una velocidad muy lenta. Y ahí es donde está el gran desafío. La ONU, el IPCC, las cumbres de la Tierra, las COP, todo el convenio marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático, nos han demostrado que para el 2050 el mundo debe ser carbono neutral. Eso básicamente lo que implica es que los países logren generar la cantidad de gases de efecto invernadero que tiene la capacidad de compensar, que logremos ese equilibrio. Pero para lograr eso tenemos que transformar nuestro modelo de producción y de consumo. Tenemos que transformar nuestras industrias, la forma como generamos energía, cómo nos movilizamos, los alimentos que consumimos, las cosas que compramos. Y cada vez hay mayor sensibilidad, pero vamos a un ritmo muy lento. Entonces, vamos bien enfocados, pero vamos muy lento. Y la mejor forma de acelerar esa velocidad es que entendamos todos que el problema no es competencia exclusiva del Estado, que los temas ambientales no son competencia exclusiva de los gobernantes, de los académicos, de los ambientalistas, sino que es un tema de todos. Es decir, todos nos tenemos que poner la camiseta, el cambio está en cada uno y de esa forma, entonces cada uno tiene que empezar a hacer un ejercicio de evangelización para que de esta forma podamos hacer parte de la solución y no del problema. Y el camino, como lo vemos en toda la presentación, está en cumplir las reglas de juego, en cumplir las reglas de juego que nos ayuden a equilibrar nuestros deberes con nuestros derechos, a construir instituciones más fuertes que respondan no a intereses particulares, sino a procesos que busquen resolver los grandes problemas que tenemos como sociedad
y en ese sentido, pues entonces que sean instituciones con unos métodos que sean legales, unos métodos que tengan vocación de servicio y por ende entonces que busquen resolver no solo los problemas que tradicionalmente nos han agobiado, como los que veíamos al comienzo de la presentación, sino que nos ayuden a preparar para responder a este gran desafío ambiental que tenemos. Con esto yo concluyo la presentación. De nuevo, le agradezco al profesor Juan Antonio y a todo el curso de Ecología Política por abrir este espacio y por la invitación. Vuelvo e insisto, como decía en la presentación, el gran desafío que hoy tenemos es buscar democratizar los conocimientos ambientales y hoy es imposible dar esa discusión, buscar esa democratización sin resolver primero esos grandes desafíos éticos que tenemos y que no solo afectan a lo público, sino que también afectan las esferas privadas y las esferas íntimas. Entonces, en ese sentido les agradezco y damos paso a las preguntas.